Muy buenos días a todos ustedes, hermanos. Un gusto el poder verles y saludarles a todos mis hermanos que están presentes, también a nuestros hermanos que están siguiendo esta transmisión a la distancia. Dios les bendiga ahí en sus hogares, hermanos, y que pues el Señor siga derramando de sus bendiciones en su vida. Esta mañana estoy muy contento de poder acompañarles en este servicio especial. Hace 42 días tuve la oportunidad de estar aquí en la ordenación de nuestro hermano Francisco y de nuestro hermano Daniel, y escuché de el proyecto de estos 40 días. Estuve escuchando y viendo la información que el hermano Germán les compartía con respecto al propósito de estar estos 40 días de vigilia orando, y hoy me tocó estar nuevamente al término de este periodo, y me gozo en escuchar los testimonios de los hermanos, el saber que durante estos 40 días han sostenido una lucha en el plano espiritual, porque es ahí donde se combate contra el enemigo también y contra toda la oposición que también hay para que hagamos la voluntad de Dios, y verles contentos y verles victoriosos también después de estos 40 días. Y esta mañana Dios puso en mi corazón compartir con ustedes un tema relacionado con lo que han estado haciendo estos 40 días, pero que tiene que ver también con el objetivo que persigue o que pretende el haber estado estos 40 días orando, ayunando, buscando esa comunión, esa cercanía con el Señor. Y yo espero que en todos los aspectos el Señor les dé la victoria en todo lo que se han propuesto y por lo cual han orado. Quiero invitarles a que inclinen su rostro. Vamos a hacer una oración y vamos a tener un momento de reflexión en la palabra de Dios, y vamos a buscarle primeramente. Acompáñenme a hacer esta oración. Bendito Dios, esta mañana queremos ponernos en tus manos, Padre Celestial, y suplicar una vez más de tu gracia para con nosotros esta mañana. Permite que al abrir las Escrituras este día podamos escuchar con mucha claridad y con mucha atención tu voz, todo aquello que tú quieres decirnos. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Permite que el Espíritu Santo sea quien interprete, quien hable a nuestros corazones, quien redarguya, quien convenza, quien consuele, quien dé la fortaleza para que nosotros podamos también, atentos a tu voluntad, Señor, llevarla a cabo. Bendice, Señor, pues tu palabra en nuestros corazones, y Señor, nuevamente, gracias por la oportunidad que me das de abrir tu palabra y compartirla con mis hermanos esta mañana. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Voy a invitarles a que abran su Biblia en el Evangelio según San Marcos. Abra su Biblia ahí, Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Esta mañana yo he titulado, sé que hay hermanos que les gusta tomar notas de los sermones. Yo he titulado esta mañana esto que quiero compartir con ustedes, le he titulado así: un esfuerzo extraordinario. Marcos 2 es la porción que vamos a meditar esta mañana. Yo les invito para que todo el tiempo de la predicación permanezcan ahí, en este texto. Si hay algún otro pasaje de la Escritura que leerse, yo lo voy a leer, lo traigo ya preparado en mis notas para poderlo leer para ustedes, pero lo que pretendo es que no andemos de aquí para allá en la Biblia, sino que estemos atentos a cada una de las palabras de esta porción. Marcos 2, los versículos del 1 al 12. Marcos 2, versículos del 1 al 12. Antes de hacer la lectura, permítame decir algo. La vida cristiana es una vida de constante esfuerzo. Los creyentes hemos sido llamados por el Señor para realizar una importante labor.
ser el medio a través del cual el Señor traiga salvación a la vida de las personas. Por eso es muy importante, amados hermanos, que todos en una iglesia, en su iglesia, participemos en las actividades que buscan y que tienen ese propósito. Cuando toda la iglesia se involucra, como lo han hecho, en la oración a favor de las almas, en el trabajo evangelístico y en todo esfuerzo que se relacione con traer las almas a los pies de Cristo, haremos que la tarea sea fructífera. Sin embargo, aún así debemos entender que traer a las almas no es cosa fácil, debido a que siempre va a haber obstáculos que se van a presentar en dicha tarea. Esa es la razón por la cual todo esfuerzo, todo trabajo que realiza la iglesia tiene que estar sustentado no solamente con la obediencia de cada uno de nosotros, sino debe estar sustentado en la oración. Debemos aprender a depender de Dios para llevar a cabo la tarea que nos ha encomendado. Esa es la razón por la cual cada creyente en la iglesia debe de estar dispuesto a hacer un esfuerzo extraordinario. Voy a invitarles para que vayamos al texto, ahí al texto de la Biblia. Perdón, a veces me puedo perder un poquito aquí en cuestión de la presentación. Ok, vamos allí al texto. Acompáñenme a Marcos capítulo 2 y permítame leer esta historia. Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Entonces le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Esto es lo que dice esta mañana la palabra de Dios. Esta porción de la Biblia nos muestra cómo una iglesia debe de coordinarse para realizar esta labor. Quiero utilizar esta historia como una analogía, y lo importante de este relato es que nos muestra cómo cada miembro que se compromete en el trabajo de la iglesia facilita este trabajo a través de hacer un poco más de lo que ya estamos haciendo para ello. Escuchaba yo a algunos de ustedes decir su experiencia acerca de estos 40 días de vigilia, y
Qué bueno que hay hermanos que tienen ese propósito. Ya lo aprendimos, ya de alguna manera nos dimos cuenta del poder que esto tiene. Nos damos cuenta de que no es fácil, pero que podemos hacerlo. Y qué importante es cuando decimos, voy a seguirlo haciendo. Voy a seguir orando, voy a seguir pidiendo a Dios por las almas. A lo mejor no lo hagamos de manera continua, pero periódicamente voy a estar ayunando, voy a estar orando por este propósito, y eso va a hacer que precisamente toda esta maquinaria de Dios entre en funcionamiento. Escuché una vez esa frase, no sé si la han escuchado, pero alguien dijo en una ocasión que la oración es lo que mantiene lubricada la maquinaria de Dios, y estoy de acuerdo con eso. Cuando el creyente ora, está generándose también una respuesta de parte de Dios, y eso es lo que da verdaderamente la unción y el poder a una iglesia para llevar a cabo esta tarea. Déjenme mostrar esta analogía. Quiero hablar primero en esta analogía de los personajes. En primer lugar, nuestra historia nos muestra varios personajes allí en esta escena que acabamos de leer. El primero de esto es nuestro Salvador. Dice allí el versículo 1, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. El Señor Jesucristo estuvo aproximadamente dentro del periodo de su ministerio terrenal, de su ministerio de predicación, 18 meses establecido en Capernaum. Creemos que lo hizo por el relato bíblico, creemos que estuvo en el hogar de Pedro, en esta ciudad de Capernaum. Él estableció ahí en el hogar de Pedro una especie de cuartel general, y el Señor hizo varias giras por toda la región de Galilea. La mayor parte del ministerio de predicación del Señor Jesucristo se desarrolló en esta parte del territorio de Palestina, en la parte norte. Él estuvo ahí 18 meses. La expresión que dice aquí el versículo 1, y se oyó que estaba en casa, nos hace pensar que la gente se identificó con el lugar, se identificó con la casa de Pedro como un lugar, ¿verdad?, donde podían hallar al Señor Jesucristo y donde continuamente podían escucharle también la gente de esa región predicar. Quiero que observe que el Señor llegó ahí. El Señor regresó después de su primer recorrido por la región de Galilea, y la gente se alegró de tenerle nuevamente ahí en casa, de donde había partido en esa primer gira. El Señor regresó. En poco tiempo la fama del Señor comenzó a trascender después de este recorrido, ya que mucha gente, si usted lee el contexto, había experimentado en su vida el poder transformador de Jesús. Dice allí Marcos en el capítulo 1, en el versículo 34 y el versículo 38, dice así: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios. Y dice el versículo 38 del capítulo 1 de Marcos, Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Debemos, hermanos, recordar que la labor que ocupó al Señor Jesucristo es ahora la labor más importante que tiene la iglesia. La frase "porque para esto he venido" resalta el propósito que nos debe caracterizar como iglesias de Cristo. Ese es el objetivo, no hay otro, ¿verdad? Nosotros tenemos que recordar que esta es la tarea que el Señor nos ha dado. Ese es el primer personaje que encontramos. El segundo grupo de personas que encontramos aquí es una multitud, la multitud. Déjenme hablar de la multitud. Dice el versículo 2, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Qué grato es poder ver a la gente cuando ésta se reúne en torno a la palabra de Dios. Siempre, y déjenme hablar de esta multitud, siempre habrá gente sedienta
y necesitada espiritualmente hablando. Bien es cierto que existe mucha renuencia en la gente para las cosas espirituales. No cabe duda, leía yo ayer por la noche el reporte que compartió el hermano Germán al grupo de pastores y escuchaba las noticias de lo que está sucediendo en Muñoz de Domingo Arenas, allá en Tlaxcala. Y una de las cosas que menciona el reporte es precisamente la dureza de la gente. Hay estados de nuestra república que tienen esa característica. Todo el Bajío es un lugar muy difícil para la predicación de Cristo. Querétaro, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, son lugares difíciles. ¿Sabían ustedes que en esa región se libró a principios del siglo pasado una tremenda lucha religiosa, la guerra cristera? Los cristeros, tal vez la gente mayor como yo ha escuchado acerca de los cristeros. Fue una etapa en la cual un presidente se propuso cerrar, por el poder que estaba teniendo la iglesia, cerrar los templos, y el pueblo inmediatamente se rebeló. El pueblo se levantó en armas contra el gobierno a causa de esto, y esto habla de la pasión y esto habla del fervor religioso de esa gente, y es obvio que esto va a traer también complicaciones para que nosotros prediquemos el evangelio. Tlaxcala, donde están comenzando esta labor, Puebla y algunos otros estados de la República tienen este mismo arraigo religioso. Por eso es grato cuando hay una respuesta. Estoy muy contento por ver lo que Dios está haciendo a través del hermano Francisco y de esta iglesia en Citlala, la respuesta que ha habido, el crecimiento. Yo estoy sorprendido. A mí me tocó dar inicio a un trabajo misionero. Comenzamos en Coacalco y tardamos 7 años antes de poder organizarnos como iglesia, y esos 7 años fueron tremendamente difíciles. Hubo momentos en que estaba aquel lugar pues con un determinado número de personas, y después había días en que solamente estaba mi esposa, mis niñas, probablemente algún otro hermano, y así teníamos las reuniones, y esos poquitos teníamos que estar orando y salíamos a compartir, y no es fácil, hermanos, edificar la obra de Dios, llevar a cabo esta tarea. Se batalla, se sufre, pero déjenme decir, es grato también ver cuando comienza a ver un fruto que permanece. Les decía, bien es cierto que existe mucha renuencia en la gente hoy día para las cosas espirituales. Sin embargo, debemos recordar que también hay quienes se muestran sensibles. Leía en el reporte, hermano Germán, de esta persona que tiene problemas con el alcohol y que compartió a otra persona, tal vez en las mismas condiciones, el mismo mensaje. Y ahí nos damos cuenta de la necesidad que hay en la gente. Y por eso, si bien vamos a pasar por momentos difíciles, también tenemos que recordar que hay quienes se muestran sensibles, y por estos vale la pena que la iglesia siga insistiendo una y otra vez con el mensaje. Yo quiero que observe aquí en nuestro texto que eran muchos los que estaban congregados ahí, en ese lugar, para ver al Salvador. Dice, se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y el Señor les predicaba la palabra. Observe, eran muchos los que estaban congregados ahí para ver y para oír al Salvador. Amados, el evangelio es para todos, ricos y pobres, fuertes y débiles, sanos y enfermos, grandes y pequeños, porque todos tenemos necesidad de Cristo. Hoy existen muchas instituciones que tratan de ayudar a la gente en sus necesidades. Se han creado fundaciones, se han creado patronatos, se han creado instituciones que buscan brindar ayuda a las personas. Por ejemplo, los alcohólicos, hay grupos que pretenden ayudarles, ¿verdad? Ahí están los grupos de autoayuda de AA,
ahí están para otro tipo de problemas que la gente tiene los neuróticos anónimos, ahí están los optimistas, y hablando del plano físico, ahí está el Teletón, ¿verdad? Que son instituciones que se han creado para brindar un tipo de ayuda a la gente. Pero yo quiero recordarles algo esta mañana. Solo existe una institución capaz de ayudar al hombre en el plano espiritual y eterno de su vida: la iglesia. La iglesia. Por eso decía yo, no debemos de perder de vista que la tarea que ocupó al Salvador es hoy nuestra tarea. Así que quiero que vean, ahí está el Salvador llevando a cabo la tarea. Aquí está esta multitud deseosa de escuchar el mensaje que el Señor Jesús tenía. Pero déjenme mostrar un tercero en escena. No sé si tengo que apuntar aquí a algún lugar, pero bueno, está bien. Un tercero en escena es este hombre paralítico. Dice el versículo 3: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Quiero que observen que el tercero en escena es este hombre paralítico. Y aquí surge algo interesante. Yo dije que estoy haciendo una comparación, una analogía. ¿Qué es un paralítico? La respuesta es simple. Es una persona que a causa de alguna circunstancia ha quedado inmovilizada, incapacitada o impedida por algo para realizar sus tareas habituales. Este personaje en esta historia y en esta analogía que estamos haciendo representa a aquellos que están ajenos al conocimiento de Cristo y de su obra. La gente está impedida, y eso tenemos que observarlo, hermanos. Esto es algo que tenemos que entender como creyentes. La gente está impedida e incapacitada a causa del pecado en su vida. La parálisis es un estado en el cual, cuando se presenta de manera parcial en un individuo, el cerebro de la persona da una orden, pero el cuerpo no responde a ese estímulo. Y lo mismo sucede de manera similar o de manera parecida con una persona que está atrapada en un pecado, tal como aquel que está lejos de Dios y no puede obedecerle, ni mucho menos vivir bajo su voluntad. Una persona que no tiene a Cristo no puede hacer esos cambios que necesita en su vida para poder ser útil en las manos de Dios. Tal como un alcohólico o un neurótico que sabe que su mal le está dañando, quiere salir de ahí, pero no puede por sí mismo, ya que está atado a ese mal. Así este mundo está atado por muchos males que les impiden a las personas ver las bendiciones de Dios, que les impiden experimentar esa libertad de poderse mover en Cristo, por lo que necesitan la ayuda de alguien. Y ese alguien, amados hermanos, somos nosotros. Ese alguien somos nosotros. Somos el instrumento de Dios, como las iglesias, los creyentes somos el instrumento de Dios para poner en movimiento a esa gente que está paralizada por el pecado. El mensaje del Evangelio es un mensaje liberador, es un mensaje que nos vuelve a poner dentro de los planes de Dios, es un mensaje que transforma nuestra vida y nos da la posibilidad de disfrutar plenamente de todas las cosas que Dios ha preparado. Déjenme hablar del siguiente personaje o de los siguientes personajes. Dice el versículo 4, voy a leer desde el 3, dice que entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Quiero que observen. Dice, y como no podían acercarse a él, a Jesús, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho, en que yacía el paralítico. Quiero que vean a estos personajes singulares. Entonces vinieron a él, dice aquí la Biblia, unos trayendo un paralítico que era cargado por 4.
Tuve la oportunidad en el año del 85, cuando hubo aquel terremoto en la Ciudad de México. En ese entonces era yo muy joven y pertenecía yo a una brigada de rescate. En la empresa donde yo trabajaba se formó un cuerpo de urgencias y yo era participante en ese grupo. Se nos había capacitado para llevar a cabo tareas de rescate, tareas, luchar contra los incendios, etcétera. Y obviamente cuando surgió esta gran necesidad, pues nos vimos obligados a participar, a tratar de ayudar a la población que había sido víctima de este desastre. Me tocó estar en el eje central, donde había un restaurante, un merendero, que era muy famoso ahí, el Superleche. Ahí fui comisionado, me tocó estar ahí llevando a cabo labores de removimiento de escombros y de rescate de víctimas. Y una de las cosas que aprendí ahí fue que no es, entendí, es que no es fácil cargar a una persona que yace desfallecida. Tal vez en algún momento alguien de su familia, alguien cercano, las circunstancias le han llevado a tratar de ayudar a una persona que tal vez se fracturó un pie. Y pues uno busca la manera de ayudar a esa persona, tomándole, tal vez cruzando su brazo por la espalda, tomándole de la cintura, sirviéndole de apoyo, y la persona puede ir brincando con el pie que está bien para irse moviendo y se puede uno desplazar. Tal vez en algún momento alguna persona que ha desmayado, que ha desfallecido y que todavía tiene un estado consciente, lo puede uno ayudar, enderezar, tal vez ayudar a sentar y después a incorporarse. Pero cuando una persona desfalleció totalmente, es muy difícil poder levantar. Hay técnicas para poder levantar a una persona que está totalmente desfallecida. No puede ayudarnos, él no puede apoyarse, él no puede voluntariamente tomarnos o abrazarse de nosotros, porque no puede, está totalmente inerte, está totalmente desfallecido. Y no es fácil para una persona cargar a alguien que yace así. Es pesado cargar a una persona. Yo quiero que observen que esta es la razón por la cual estos 4 amigos, así los señala la Biblia, estos 4 amigos tuvieron cierta disposición para hacer algo a favor de aquel que estaba necesitado. Estos 4 amigos tal vez pensaron, Jesús puede hacer algo por él, ¿verdad? Déjame señalar aquí algo. Salvar a otros implica no solo pensar, desear, sino actuar. Se necesita decisión, ya que traer a alguien a los pies de Cristo puede ser algo pesado, como lo que yo señalaba, difícil. Yo dije que un paralítico no puede valerse por sus propios medios, se va a necesitar más de una persona para poder hacer la maniobra, cargarlo y traerlo. Sabemos que ahí estaba Jesús, pero estos no podían, el paralítico no podía decir, pues voy a ver a Jesús. Y déjenme decir, la gente no va a venir fácilmente a una reunión como esta. Nosotros podemos salir, repartir publicidad, tocar las puertas, hacer todo lo que a nuestro alcance está para invitar. Pero déjame decir la realidad, no toda la gente viene, aún consciente de su necesidad, aún sabiendo que el Señor puede obrar en ellos de su gracia. Aún así las personas no va a ser fácil traerlas a escuchar el mensaje de la palabra. No pueden, acuérdate, no pueden. Y muchas veces nosotros vamos a tener que actuar como estos 4 amigos. Vamos a tener que aliarnos, vamos a tener que asociarnos, vamos a tener que aprender como iglesias a trabajar juntos para poder traer las almas a los pies de Cristo. No basta el deseo, qué bueno que están orando, qué bueno que anhelan que Dios haga prosperar su obra, pero necesitamos como iglesias,
como creyentes, como miembros de una iglesia, hacer un compromiso. El compromiso de asociarnos en el trabajo, de unirnos a la labor que está realizando la iglesia en su conjunto para ir en pos de las almas. Yo dije, se necesitarán en ocasiones más de uno para traer una sola alma al conocimiento de Cristo. No podemos ni debemos dejar esa responsabilidad solamente al pastor o al predicador o al misionero. Se requiere del trabajo de todos para hacer que la gente venga a Cristo. El esfuerzo de estos 4 fue extraordinario, fue duro, fue extraordinario y representa aquí en esta historia el trabajo conjunto de una iglesia. Necesitamos, amados hermanos, aprender a trabajar juntos. Déjenme hablar en un segundo lugar de los obstáculos. Yo dije que no es fácil traer las almas a Cristo. Quiero que observen lo que sucede en esta escena. Dice el versículo 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 6. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Quiero que observen esta escena. Acabo de señalar, no es fácil traer las almas a los pies de Cristo. Es una tarea difícil. Y la tarea se torna difícil debido a que siempre habrá obstáculos. En este caso, quiero que observen que el obstáculo era la multitud agolpada allí a la puerta de aquel lugar, quienes obstaculizaban la tarea. Pero de una manera semejante, en nuestra tarea de traer a las almas también se van a presentar de igual manera los obstáculos. Déjame señalar algunos. A veces, hermanos, las muchas tareas de la misma gente. ¿Cuántas veces no hemos? Oiga, le invito, hay una reunión en mi iglesia. Venga, mire, se va a predicar. No tengo tiempo. Es que ¿sabe qué? Mi trabajo. Es que ¿sabe qué? No tengo con quién dejar los niños. Es que mire, es la hora que llega mi esposo. Es que mire, tengo... Y la agenda de las personas siempre está llena. A veces las muchas tareas impiden a la gente. Pero a veces también en una iglesia el impedimento son nuestras tareas. Amados hermanos, no debemos dejar que esto sea un impedimento para invitar o para hablar a la gente. Hay iglesias, con todo respeto lo digo, que a veces nos llenamos de activismo. A ver si me explico. Nos llenamos de cosas que no tienen nada que ver con la labor que el Señor nos ha encomendado. Dedicamos mucho tiempo a muchas actividades en la iglesia. No digo que esté mal, pero no debemos de perder de vista cuál es la tarea fundamental. ¿Qué es lo más importante? Es bonito cantar, es bonito tener una reunión, es bonito estudiar la Biblia, es padre quedarse a comer con los hermanos. Todo eso es parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Pero no tenemos por estas tareas que distraernos de aquello que es lo que el Señor nos dio como un mandato. Así que a veces hay iglesias que nos llenamos de activismo y nos olvidamos o descuidamos hacer la labor evangelística. Por igual, habemos cristianos muy ocupados en estar solucionando nuestros propios problemas de siempre, que olvidamos para qué fuimos asidos, para qué fuimos llamados por Cristo. Hermano, no dejes que las muchas tareas personales
ni que los impedimentos de la gente o aún las muchas actividades de la iglesia te distraigan de ese propósito por el cual nos llamó Cristo. Pero no solamente las muchas tareas, a veces también una iglesia se ve limitada en su labor por el mal testimonio de los mismos creyentes. Ocurre que en ocasiones no nos atrevemos a invitar, a compartir a otros, ya que en el pasado hemos fallado en nuestro testimonio para con estos. Eso no debe ser una excusa, hermano, para seguir desobedeciendo el mandato. Tenemos que limpiarnos de esas cosas que son impedimentos. Tenemos que hacer a un lado la apatía, tenemos que hacer a un lado el desánimo, tenemos que hacer aún, en eso consiste el ayuno, fíjense, en negarnos a nosotros mismos para centrar nuestra atención en Cristo y en su propósito. El ayuno no es solamente la abstinencia del alimento, es poner en prioridad nuestra relación con Dios, nuestra relación con el Señor, para tomar de Él la capacidad, la fuerza para llevar a cabo lo que es nuestra tarea, lo que fue su tarea y lo que es nuestra tarea hoy día. Así que no dejemos que el mal testimonio, nuestra apatía, nuestro desgano nos impida llevar a cabo la tarea, ¿verdad? Ahí está, nuestra propia incredulidad también. Y va a haber muchos más obstáculos. ¿Por qué digo nuestra propia incredulidad? A veces nos prejuiciamos, amados, y decimos, ¿para qué lo invito? No va a querer ir. Recuerda que Dios puede tocar el corazón más renuente. Recordemos también que primeramente debe de haber fe en nosotros. Quiero llamar tu atención a algo que dice nuestro texto y que es clave. Versículo 5, dice el 4, como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubriendo el techo de donde estaba, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús, la fe del paralítico, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sí dice así? No, ¿verdad? Es muy interesante que el Señor haya obrado salvación, no únicamente por la fe. Yo creo que aquel paralítico deseaba ser sanado de su mal. Pero quiero que veas lo interesante de esta expresión aquí que encontramos en el versículo 5, es que el Señor observó la fe de los cuatro que cargaban al paralítico. Y eso habla de algo, hermanos. La iglesia debe de tener fe. Con fe hay que sembrar la palabra en la espera de que Dios va a bendecir y que podemos levantar cosecha de esa semilla que hemos sembrado. La iglesia debe proceder con fe. Yo sé que a veces miraremos nuestros recursos, nuestros bolsillos y diremos, es que no nos va a alcanzar. Es que no lo vamos a poder hacer, es que mira, está muy lejos, es que mira, la gente es renuente allá, es que es difícil, terreno difícil. Necesitamos primeramente nosotros la fe. Yo quiero que veas cómo el Señor bendijo al paralítico por la fe de aquellos que le trajeron. El Señor vio mucha fe. Ellos ansiaban tanto como el paralítico la sanidad, al grado de que dice ahí la Biblia que ellos, al ver los obstáculos que estaban ahí, cómo aquella multitud bloqueaba la entrada, ellos, esos cuatro amigos, hicieron una abertura por la techumbre de aquella casa y ahí bajaron al paralítico hasta colocarlo a los pies de Jesús. Quiero que veas la fe de estos cuatro. Estos cuatro representan a la iglesia trabajando junta, a la iglesia ejerciendo esa fe, confiando en que el Señor puede traer salvación a esa alma, puede transformar esa alma, y a estos cuatro haciendo lo posible para que la gente, para que este paralítico recibiera el favor de Dios. Así debe de trabajar la iglesia.
Debe de haber primero fe en nosotros si queremos ver la gloria de Dios obrar en otros. Jesús le dijo a Marta, la hermana de Lázaro: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dice ahí el Evangelio de Juan en el capítulo 11, en el versículo 40. Observa, estos 4 no se dejaron vencer por los obstáculos, no se dejaron desanimar a causa de los impedimentos, sino que ellos actuaron con fe. La iglesia hoy necesita actuar con fe si quiere ver las vidas de esas almas transformadas. Pero yo dije, hay también otros obstáculos más. Nuestro texto señala que entre la multitud que obstaculizaba, quiero que observes el versículo 6, dice: estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Quiero que observes estos religiosos. Un escriba era eso, era un religioso. A ellos, dice la Escritura, les gustaba ocupar los primeros lugares en la sinagoga. Querían ser vistos de los demás, querían ser reconocidos dentro de aquella multitud. Pero quiero que veas que la religiosidad a veces se convierte en el obstáculo. Estos escribas bien representan aquí a veces la religiosidad, el rito de una iglesia. Quiero que veas que estos tenían una actitud negativa. Estaban ahí ocupando las primeras filas, pero déjame decir, estaban juzgando solamente lo que ahí sucedía. Y en una iglesia puede pasar esto. Podemos correr el peligro de convertirnos en simples espectadores de lo que la iglesia hace, sentarnos allí en nuestros lugares y empezar a juzgar. Oye, ¿por qué no fue hasta allá el hermano? Oye, ¿y por qué se desanimó? Oye, ¿por qué el hermano no hizo esto otro? Y tenemos miles de sugerencias que hacerle al misionero, miles de sugerencias que hacerle al pastor, miles de cosas que sugerirle a la iglesia, pero no movemos ni un dedo. No se ofendan, hermanos. En todas las iglesias sucede esto. Hay hermanos que, oiga, pastor, ¿por qué no hacen así? ¿Por qué no hacemos así? O sea, queremos ver solamente a la iglesia funcionar trayendo a las almas, pero no estamos participando. Yo dije, aquí el ejemplo son estos 4 amigos que se solidarizaron, que trabajaron juntos, que hicieron ese esfuerzo extraordinario de abrir un boquete en el techo para poder acercar a esa alma necesitada. Vencieron todo obstáculo para llevar a cabo la tarea. Pero quiero que veas quiénes estaban obstaculizando aquí, quiénes eran parte de esa multitud que bloqueaba el acceso de este paralítico. Esos que mantienen una actitud negativa, esos que su conocimiento les hace juzgar todo lo que sucede, esos que critican todo, creen saberlo todo. Y eso nos enseña que en ocasiones los obstáculos vienen de dentro de la misma iglesia, de los mismos creyentes. A veces criticamos lo que otros hacen, sin embargo muchos de nosotros no queremos meter las manos, no queremos involucrarnos en el trabajo que otros están haciendo. Decimos, esto está mal, debería de hacerse así. Pero quiero que observes, esos no treparon al techo con tal de traer las almas al conocimiento, no facilitaron el acceso de aquel hombre imposibilitado, más pareciera que estaban estorbando la puerta de acceso. Amados, no actuemos así. La gente que venga a su iglesia, a esta iglesia, la iglesia de Arenal, debe de respirar una atmósfera de cordialidad, de confianza absoluta. Debe de percibir desde la llegada el grato olor de Cristo en este lugar. Habrá hermanos que tal vez no puedan ir a Citlala o no puedan ir a Muñoz de Domingo Arenas allá en Tlaxcala, pero que pueden hacer mucho aquí, orando, siendo amables, dando un buen testimonio, tratando de abrir toda posibilidad para que la gente tenga un libre acceso al mensaje del Evangelio.
Déjenme ir al desenlace de esta historia. Dicen los versículos del 10, voy a leer desde el 8 hasta el 12, dice: y conociendo Jesús, luego Jesús, en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto tal cosa. Quiero que observes el desenlace de esta historia. Esta historia tiene un final feliz. El resultado de este esfuerzo extraordinario realizado por estos 4 hombres tuvo su fruto. Recuerda algo, el versículo 5 señala, al ver Jesús la fe de ellos. Yo dije que estos 4 representan a la iglesia, que estos 4 tuvieron que actuar con diligencia, pero también con esa fe. Es curioso que en estas palabras lo que se resalta, decía yo, es la fe de estos 4 que representan la labor de la iglesia. Esto impresionó de tal manera al Señor que Él obró su gracia a favor de aquel hombre por causa de esta fe, de esta intercesión de sus amigos. Quiero que observen esto, el resultado. Ante la crítica de los opositores ahí, de los obstáculos que había, el Señor dijo, hijo, tus pecados son perdonados. He estado señalando, la iglesia debe trabajar confiando en que el resultado depende de Dios. A nosotros nos tocó solamente la tarea de presentar el Evangelio de Cristo. Es Dios, es el Espíritu Santo obrando en el corazón de las personas quien genera ese nuevo nacimiento, esa conversión del alma, ese arrepentimiento del pecado, esa fe, despierta la fe en esas personas, pero todo esto como resultado de la fe y del trabajo de aquellos 4, de una iglesia. La iglesia por eso debe trabajar confiando en que ese resultado depende de Dios. Quiero que observen el resultado de esa fe de estos 4. Ocurrieron varias cosas. Primero, la adopción de aquel paralítico. Me llama mucho la atención que el momento de dirigirse el Señor a este hombre, a este paralítico, ¿verdad? El Señor le dice, hijo, ¿verdad? Al paralítico, señalando con esto la potestad dada a este. El Señor tiene misericordia y compasión, Él conoce las necesidades de las almas y Él quiere que vengamos al conocimiento suyo. Pero también le otorgó perdón, le fueron perdonados sus pecados. Por eso el Señor dice, tus pecados te son perdonados. Esta fue la respuesta del Señor a la necesidad de este hombre, el perdón de sus pecados. Yo decía, la gente está paralítica espiritualmente y necesita esa sanidad, la sanidad que trae el perdón que Dios da a sus vidas, pero también necesita la transformación que Dios opera. Quiero que observes que una vez que el Señor obró en este personaje, versículo 11, le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y quiero que vean la transformación. Aquel hombre tuvo que venir cargado por 4, descender por aquella orificio en la techumbre y ser colocado por estos 4 a los pies de Jesús. Pero la orden del Señor es, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Y dice el versículo 12, que él se levantó enseguida, tomó su lecho y salió delante de todos. Quiero que veas la transformación. Aquel hombre llegó paralítico, pero salió
por su propio pie. Aquel hombre no podía, tenía que ser cargado, pero él salió cargando su lecho. Él tuvo que entrar de una manera muy difícil de entrar, pero él pasó de salida en medio de todos ellos, para testimonio de aquellos que estaban ahí. Este hombre había experimentado la transformación, el cambio. Ahora tenía la capacidad de moverse por sí mismo. El hecho iba en sus manos, ya no estaba postrado. Su mente ahora ordenaba su cuerpo y su cuerpo respondía. Y dice la última parte también, en el versículo 12, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Quiero que veas que lo que sucedió en ese lugar trajo gloria al nombre de Dios. Todos los ahí presentes estaban asombrados, glorificando a Dios y diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Tal vez muchos de los que han recibido una invitación evangelística vengan a la iglesia solo por curiosidad, por cierta expectativa, por algún móvil extraño, ajeno. Sin embargo, el esfuerzo de una iglesia que actúa con este tipo de fe, que tiene esta unidad, que trabaja, aprende a trabajar junta, puede lograr que aquellos que dudan sean testigos de aquello maravilloso que sucede como resultado del esfuerzo conjunto, y entonces podrán también, como aquellos, glorificar a Dios por su gran poder. Voy a concluir. Amados hermanos, si todos hiciésemos ese esfuerzo extraordinario, no habría tantos paralíticos por ahí, postrados e inutilizados a causa de su pecado. La iglesia, por tanto, debe esforzarse y debe aprender a quitar y a vencer todos esos obstáculos para poder ver la bendición de Dios obrando a favor de las almas, transformando a esos paralíticos, ahora de pie, viéndolos entrar a un recinto como este, alabando a Dios por lo que Él ha hecho. Por eso yo quiero invitarte esta mañana, amado hermano. Gracias a Dios por el hermano Francisco Andraca. Gracias por nuestra hermana Daisy, por el hermano Esteban Báez, por el hermano Daniel Asher y Hatsiri, por Jafet, que ha estado atento también en el trabajo que se está realizando allá en Muñoz de Domingo. Gracias a Dios por esos hermanos, por ustedes, hermanos, que han asumido un compromiso delante de Dios. Pero la invitación es a que todos trepemos por los techos, si es necesario. No dejemos que la apatía y la desobediencia nuestra bloquee el acceso a la vida eterna a todos aquellos que lo necesitan. Esta es la invitación. Trepemos juntos, hermanos, llevemos a cabo juntos la tarea. Por eso es necesario que dejemos a un lado toda esa apatía, toda esa desobediencia nuestra que está bloqueando el acceso a la vida eterna a aquellos que la necesitan. Que el nombre de Dios pueda ser glorificado y que verdaderamente aprendamos no solamente a estar 40 días juntos en oración, no solamente asumir un compromiso de 40 días de estar ayunando, no solamente el compromiso de hacer un mayor esfuerzo en leer la palabra, sino que sea esta siempre el rasgo distintivo de esta iglesia, que han aprendido a trabajar juntos, orando juntos, alabando a Dios juntos, sirviendo al Señor juntos. Hagamos ese esfuerzo extraordinario para la gloria de Dios. Acompáñenme a hacer una oración. Bendito Dios, gracias por tu palabra, gracias por los ejemplos que encontramos en cada una de estas historias presentadas por el Evangelio. Gracias porque a través de tu palabra nos instruyes en la manera en la que debemos, Señor, realizar la tarea que nos has encomendado. Bendice al pastor de esta iglesia, mi hermano Germán Álvarez, a su familia, Señor.
Bendice a cada siervo tuyo que se ha levantado también para asumir este compromiso delante de ti. Y bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Si hay aún alguno que simplemente ha sido espectador durante estos 40 días ante lo que hace la iglesia, a lo mejor por largo tiempo, Señor, permite que hoy entendamos, Señor, cuál es tu voluntad, la tarea que nos has encomendado, y aprendamos a sumar nuestro esfuerzo en un esfuerzo extraordinario por traer las almas a los pies de Cristo. Bendice tu palabra en nuestros corazones, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.